Bien, hola a todos. Grabo este video para expresarles mi opinión sobre lo ocurrido con el Genis Mod y el server de GTA hace algunas semanas. Primero, para ponerlos un poco en contexto, el Genis Mod en realidad no se llama así, sino Sex Mod. Y como se imaginarán, es un mod para Minecraft con temáticas adultas. No diré más para no ser baneado por el algoritmo, pero lo único que puedo decir es que dicho mod no era un mod para niños. Y respecto al server de GTA, pues era un servidor pero con temática de GTA, el famoso videojuego de disparos y peleas callejeras. Y bueno, ¿qué es lo que pasó con ambos contenidos? Primero, el server de GTA fue cerrado por orden oficial de Mojang. Esto no le gustó nada a Microsoft y de hecho... ¿qué pasó con mi mesa de crafteo? Ya se perdió, ¿verdad? Bueno, como les decía, el servidor de GTA fue cerrado por orden de Mojang, ya que promovía la violencia entre los menores de edad. Y es que GTA, pues sí, es un juego con clasificación para adolescentes, mientras que Minecraft puede ser jugado por niños incluso hasta de 10 años. Y pues bueno, el propio Microsoft metió manos en el asunto y mandó cerrar dicho servidor por promover violencia extrema. Y del Genis Mod pues ni hablar, porque pues al promover sexualidad también Microsoft metió manos en el asunto y lo mandó cerrar, así sin más. Pero pues bueno, hasta cierto punto es entendible. Creo que nadie quisiera ver a sus hijos jugando alguno de estos juegos, ya que no son aptos para un niño de esa edad. Pero el problema no es ese, sino la censura extrema que sufrieron tanto el servidor de GTA como el creador del Genis Mod. Y se estarán preguntando, bueno, ¿qué le pasó al creador de dicho mod? Pues bueno, les mencionaré que dicho creador tenía varias redes sociales, como lo eran YouTube, Twitter, GitHub y Patreon. Para los que no sepan, Patreon es una plataforma donde puedes recibir donaciones. Esto quiere decir que si eres un creador de contenido, ya sea TikToker, YouTuber o incluso un programador que no sube contenido a redes sociales, sino que se dedica a escribir código de videojuegos, por ejemplo, pues le puedes pedir a tu comunidad que te done a través de Patreon. Y bueno, GitHub es una red, más que red, es una especie de drive en la nube para subir archivos. Es como Google Drive, donde tú puedes subir fotos, imágenes y demás para que se queden guardadas en un servidor. Pues es eso mismo, pero para programadores. Tú escribes, digamos, el código de programación de un videojuego y lo subes a GitHub para que se guarde en la nube y lo puedas compartir con otros programadores. Así que si estás pensando en dedicarte a programación para videojuegos, te recomiendo que te abras un GitHub desde ya, porque te va a ser muy útil para compartir y recibir código de otros programadores. Pero ¿qué pasó con este usuario? Bueno, no me acuerdo del nombre del creador del Genis Mod, pero este sujeto recibió lo que yo considero una censura extrema por parte de Mojang. Y es que le cerraron su YouTube, su GitHub y su Patreon. Y creo que lo más grave de todo es que te cierren el Patreon, porque ahí es donde recibes las donaciones de tu comunidad. Eso quiere decir que no solo le censuraron el mod, sino que hasta le cortaron la fuente de ingresos. Y bueno, aquí es donde las opiniones pueden estar divididas al respecto. Algunos dirán que qué bueno, porque esa clase de contenido tan perjudicial para los niños no debería estar en internet. Pero es que una cosa es censurar el contenido y otra es cancelar o silenciar a la persona. Son dos cosas muy diferentes. Bastaba con que Mojang usara las influencias de Microsoft para obligarlo a que lo borre de cualquier servidor donde desea que lo tuviera guardado, ya sea carpetas de Mega, de GitHub o cualquier servidor que tuviera este mod. Mojang y Microsoft fácilmente lo pudieron haber obligado a que lo borrara y ya. Y está, no era necesario que
me tiran quejas y reclamaciones ante YouTube para que le tiraran la cuenta, ni mucho menos que le tiraran su cuenta principal de Patreon. Creo que aquí se entiende que son dos cosas muy diferentes: restringir el contenido perjudicial que censurar a una persona por su trabajo. Y aquí es donde quisiera hablarles a todos acerca de la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. La novela creo que en inglés se llama A Brave New World o A Brave World, no me acuerdo bien, les dejaré la traducción al inglés, pero esa novela trata sobre un mundo feliz donde la libertad de expresión y de opinar lo que quieras está restringida. Un mundo feliz es un mundo que podríamos decir que carece de libertad. Es un mundo donde no puedes decir lo que piensas, ya que serás censurado inmediatamente, no solo por el gobierno, sino por la sociedad misma. Ya llegaron los zombies. Y bien, ¿cuál es el problema con el mundo feliz? De hecho, la novela se llama así debido a que todo el mundo es feliz en la sociedad utópica del libro. Todo el mundo puede hacer prácticamente lo que quiera. Si quieres salir de fiesta, si quieres ir a bailar, si quieres, bueno, cualquier cosa artística y de entretenimiento la puedes hacer sin problemas. Y entonces uno dirá, bueno, ¿qué tiene de malo el mundo feliz, no? Si puedes tener el entretenimiento que quieras y ser feliz, ¿en dónde está el problema? Pues el problema está en que hay ciertas restricciones o límites que no puedes cruzar, y uno de ellos es expresar tu opinión. Prácticamente en ese mundo, si das tu opinión, estás muerto. Y es que un mundo feliz, tal como nos relata la novela, es un mundo esclavista y extremadamente clasista. De hecho, desde que naces te reprograman genéticamente para... ya hice un pico. Bueno, la gente es reprogramada genéticamente para tener distintos niveles intelectuales. A los alfas se les da toda la inteligencia posible para que ellos dirijan y controlen el mundo a su antojo, mientras que a los de la última clase se les borra prácticamente toda actividad cognitiva para que sean simples esclavos o robots de los alfas. Los de la última clase simplemente no tienen criterio ni juicio propio, y su existencia se basa simplemente en subsistir, o sea, en buscar alimento, y en seguir las órdenes de los altos mandos. Y ya está. Ellos no tienen capacidad de pensar, ni de analizar, ni de dar una crítica objetiva sobre ningún tema social. El mundo feliz es una sociedad donde las clases sociales están muy marcadas, pero a pesar de la gran desigualdad, todo el mundo es feliz y está conforme con su estatus. Y eso es porque los reprograman desde muy pequeños para que acepten la clase social en la que les tocó estar desde que nacieron. De tal modo, aunque seas el esclavo peor pagado y más explotado del mundo, te sentirás feliz y conforme con tu situación social, ya que tendrás el entretenimiento justo para que te mantengas feliz. Voy a dormir aquí. Y bueno, ese es el truco con el mundo feliz. Ese mundo está totalmente podrido desde sus cimientos, pero nadie se da cuenta porque a prácticamente toda la sociedad se le ha lavado el cerebro para hacerles creer que todo está bien. Nadie tiene siquiera la capacidad mental para replantearse una revolución ni un nuevo cambio en el mundo. Todo el mundo piensa que el mundo así debe ser porque, pues, hasta cierto punto tiene ventajas ese mundo. Hay que pensar en que en el mundo feliz la pobreza y la guerra han sido erradicadas por completo. En dicho mundo, al no existir pobreza ni guerra, uno podría decir, bueno, ¿para qué quiero cambiar el mundo si todo está bien? Sí, hay gente que es esclava y que es explotada, pero hasta los esclavos tienen sus necesidades cubiertas. Los pobres no existen. ¿Para qué quisiera cambiar o rebelarme contra el mundo? Y bueno, es esa mentalidad la que ha llevado al progresismo extremo de los últimos años.
todo el mundo cree que las cosas deben ser así como nos están planteando. Toda esta cultura de la pseudotolerancia y demás, en realidad lo que están haciendo es segmentar y fragmentar más a la sociedad. Y ahí está el gran problema de todos. Porque ya no puedes dar tu opinión libremente, ya que serás censurado y baneado de las redes sociales. Esta nueva cultura de la cancelación, donde todo el mundo puede ser funado, es lo que caracteriza a nuestro mundo moderno. Si dices algo contra el sistema, pues prepárate para que las redes ardan y se pongan en tu contra. Ok, vamos a estos. Oh. Bueno, el problema con esta nueva cultura de la cancelación es precisamente que la libertad de expresión corre grave peligro, ya que no puedes decir prácticamente nada sin ser cancelado o sin ser funado de las redes sociales. Y si tienes suerte y no te funan, pues pasarás a ser lo que se le conoce como un basado. Aquí es donde podemos criticar un poco a Mojang, y eso es porque Genie's Mod, aunque sí era bastante controversial y hasta cierto punto entiendo por qué lo cancelaron, tampoco justifica que hayan cerrado de tal manera todas las redes sociales de su programador. Lo que hizo Mojang con el creador del mod a mí me parece excesivo. Y es que, como dije, una cosa es cancelar el mod y otra es cancelar al creador del mod. Son dos cosas diferentes. Y eso es algo que no podemos permitir como comunidad, ya que... ¿por qué no me permiten nadar? No puedo nadar, bueno. No deberíamos permitir que se cancelen a los autores, ya que a este ritmo ya nadie va a dar su opinión. Y es que Mojang, para los nuevos jugadores de Minecraft, en los viejos tiempos solía ser un juego mucho más liberal. Cuando su creador Marcus Persson, también conocido como Notch, sacó el juego por allá de 2009, él quería que Minecraft fuera un mundo donde cada quien se pudiera expresar como se le dé la gana. Que si tú quieres ser, no sé, bueno, si quieres hacer que Minecraft tenga temática bélica e ir a combatir talibanes, pues bueno, es tu opinión y es lo que quieres hacer con el juego. Del mismo modo, si tú quieres convertir tu juego en un lugar de juegos de azar y de casinos, pues bueno, es muy tu decisión. Mientras no dañes a otras personas, pues está bien. Pero y entonces, ¿cuál es el problema con la cancelación del creador de Genie's Mod? Pues el problema es que ahora nadie se va a atrever a dar su opinión sincera respecto a temas controversiales. Ya nadie se va a querer expresar libremente porque con lo ocurrido a este señor, ahora todo el mundo va a entender que si haces algo que sea bastante controvertido, Mojang te va a censurar inmediatamente. O si quieres hacer, digamos que un mod donde se critique la cuestión política de un país, pues es posible que Mojang venga a censurarte y a cerrar todas tus redes, ya que eso va en contra de los lineamientos de Mojang. Recordemos que Mojang tiene lo que se conoce como EULA, que básicamente son los lineamientos que te dicen qué puedes hacer y qué no con el juego. Esos lineamientos dicen que está estrictamente prohibido hacer cualquier contenido relacionado con temática de sexualidad, adicciones o temas que promuevan la violencia o el odio hacia otras personas. Creo que eso está bien, pero el problema viene cuando eso choca con la libertad de expresión de cada individuo. Y créanme que ese problema no es único de Mojang, sino que muchas de las compañías modernas, con tal de querer quedar bien con los estándares sociales de los últimos años, han llevado esta clase de decisiones tan extremas. Y es que Minecraft antes era un juego muchísimo más expresivo y liberal. Recordemos que, bueno, no recordemos,
Posiblemente muchos de ustedes no lo sepan, pero existe una biblioteca en Minecraft hecha con los artículos periodísticos que le costaron la vida a sus autores. Hay muchos periodistas alrededor del mundo cuyos autores... No. Deje, mato esta araña, la mato. No. Como les venía diciendo, hay una biblioteca en Minecraft. No, esqueleto, no. Bueno, en Minecraft existe una biblioteca hecha con artículos periodísticos censurados en prácticamente todos los países del mundo. Esos artículos han llevado a que la mayoría de sus autores hayan tenido que huir de sus países de origen, ya que fueron perseguidos por sus propios gobiernos. Incluso varios de los periodistas fueron asesinados, tal como lo seré yo dentro de unos pocos segundos por este creeper. A ver, mátame, a ver si te atreves, a ver si... Ok. Muchos de esos periodistas fueron asesinados por sus gobiernos. Sin embargo, un grupo de jugadores de Minecraft se dio a la tarea de recopilar los artículos periodísticos por los cuales fueron perseguidos o asesinados y reunirlos todos en una biblioteca para que todo el mundo pueda saber información controversial sobre sus países de origen. Y entonces, hace un par de años, Mojang sacó una nueva función para censurar palabras prohibidas, como la palabra con N. Y creo que hasta la fecha ese sistema no ha sido implementado porque no funciona bien. Pero desde que empezaron con eso de querer censurar cosas ofensivas, se han visto bastante restrictivos con la libertad de expresión. Quiero que comparemos el Mojang de los tiempos de Notch, donde incluso Minecraft se volvió un medio alternativo para publicar los artículos periodísticos que fueron censurados en sus países de origen, versus el Mojang de estos últimos años, que tiene sistemas para filtrar los chats y evitar que te digan palabras ofensivas. Y sí, creo que ahora todo el mundo se ofende por todo y tenían que implementar esto para satisfacer al público. Y en parte no creo que sea Mojang el que está detrás de todo esto, sino el propio Microsoft. Incluso hay teorías raras en internet que dicen que Mojang no puede trabajar con total libertad y que estas directivas nuevas vienen por parte de Microsoft. A ver cuántas de mis cosas conservé. Ay, no, perdí lo más importante. Pues con el pico lo mato. No. 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 Ok, entonces esa es mi crítica hacia lo que está haciendo Mojang en estos últimos años. No creo que esté mal restringir el contenido perjudicial para los menores, pero lo que sí creo que está mal es meterse con los autores e impedirles su libertad de expresión, ya que recordemos, la filosofía de Minecraft es ser un mundo libre donde cada quien pueda expresar lo que siente, y si te impiden hacer eso, pues quiere decir que el juego ha perdido parte de su esencia. Ahora ya nadie va a querer hacer un mod alternativo que promueva cosas controversiales porque Mojang no solo le va a obligar a borrar el mod, sino que le va a cerrar todas sus cuentas y redes sociales. Y ese es el gran problema que tengo con la sociedad contemporánea, que no se meten con tu trabajo sino contigo como persona. Y entonces poco a poco nos iremos convirtiendo en el mundo feliz de Aldous Huxley, ya que la gente estará complacida con aceptar estas opiniones ligeras de contenido ofensivo y la gente será incapaz de
protestar y de dar una opinión sincera sobre los temas importantes, ya que simplemente sean o censurados por el gobierno o por las grandes corporaciones o por la sociedad misma. Creo que este tema es hasta cierto punto delicado y entonces quisiera leer la opinión de todos aquí en los comentarios. Puede que algunos estén de acuerdo, otros concuerden conmigo en que lo que hizo Moyan fue excesivamente exagerado, a otros les dará igual y serán de los conformistas de este nuevo mundo feliz. Y bueno, para opiniones hay todo un mundo, y creo que eso es lo importante, respetar la opinión ajena, porque si nos ponemos a censurar y a silenciar a los que dan su opinión, entonces nos estaremos volviendo tan autoritarios como las personas a quienes pretendemos silenciar. Así que nada, voy a cerrar ya esto porque no quiero morir más veces. Entre los esqueletos y los zombies me están mate y mate. No puede ser, tengo algo de lag y no puedo ni matar a los peces. Bueno, entonces ahora sí cierro esto. Quiero leer sus opiniones, a ver si están de acuerdo con que lo que hizo Moyan fue excesivo o si estuvo bien. Así que nos vemos y hasta el próximo video.